el ejercicio 13, que ahí es donde me quedé trabado. Sí, No sé, bueno, no sé si los Yo, demás querían consultar algún ejercicio anterior. yo tengo anteriores, o sea, justo en el 13 en el que frené, que también lo tenía para preguntar, pero quería preguntar algunos anteriores, ¿no? No sé cómo prefieran, no, no tengo drama, igual el 13 lo necesito, así que, o sea, Sí, necesito la bueno, explicación. también podemos consultar los anteriores, Mati, porque seguramente lo que vos tenés para consultar también lo tengo yo. Yo no avancé mucho, así claro. que me sumo a las consultas de los chicos. Bueno, vamos a empezar mejor en orden ascendiente. Vamos a empezar con los primeros, o sea, antes del 13. ¿Qué otra duda hay? Yo la primera duda que tengo es el del ejercicio 9 el del dipolo. ¿El del dipolo era? Sí, Bien, el del dipolo. sí. Em, Ese que, que te da dos lo- campos, o sea, te da dos campos eléctricos, que supongo que uno es para cada, digamos, para cada partícula del dipolo. no, tienes un campo eléctrico del dipolo, ¿sí? Solo que ese campo eléctrico tiene dos componentes, ¿sí? Recordemos que el campo eléctrico es un vector. Claro, bueno, ahí lo que había planteado, lo planteé mal. Así Claro, Claro, que, yo planteé dos flujos distintos. no, allí le están diciendo que el campo eléctrico, el vector campo eléctrico, tiene ese ejercicio, creo que tiene un error, creo que no es tita, sino que es phi. Creo, lo voy a consultar con Juan, pero creo que no es tita, sino phi. Entonces, tengo una componente en R, en E sub R, y una componente en E sub phi, ¿sí? O sea, donde va tita escribo phi. Ah, ok, siguen ingresando. Déjenme para aceptar acá. Bien, entonces, tengo que la componente en SUR es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por 4Q por L sobre R al cubo, ¿sí? Por el coseno de phi, ¿sí? Entonces, este es mi componente en SUR, ¿sí? En sub tita no tendría componente, ¿sí? Sería cero, colocando en vez de tita phi. Y en E sub phi, la componente sería 1 sobre 4 pi epsilon 0 por 2 q por L sobre R al cubo, seno de phi. ¿Sí? Esta sería la componente en E sub phi. Entonces, tengo un solo campo eléctrico, ¿sí? Y ese campo eléctrico tiene dos componentes. Aparte, me dice, vamos a seguir admitiendo acá, creo que la clase terminó tarde y todavía se están conectando, así todos aprovechan la consulta. Dame un ratito, ahí. Bien, ok, entonces, tengo mi vector campo eléctrico, ahora voy a plantear el diferencial de superficie, ¿sí? Que como estoy en esférica, ¿cuál sería? R cuadrado seno de tita, de phi. No, ahí es seno de tita, ¿sí? Seno R de tita. cuadrado, seno de tita, de phi, ¿sí? Y esto está en E sub R, ¿sí? Este siempre va a ser el diferencial de superficie que voy a usar en esféricas, ¿sí? Siempre uso esa componente en E sub R. Entonces, ya tengo mi vector campo eléctrico y mi vector diferencial de superficie. Entonces voy a aplicar Gauss. Cuando aplico Gauss, que es la integral de E por ds, me queda la integral de superficie, voy a escribirlo como vector. El campo eléctrico como vector, que sería 1 sobre 4 pi epsilon 0, 4ql, coseno de phi, aquí 0, y aquí lo que ya les había dicho, o lo que les dice el ejercicio. Bien, este es mi vector campo eléctrico por el vector de S, que es R cuadrado, seno de tita de phi, solo en su R, 0, 0, ¿no? Entonces,
como es un producto punto, multiplico componente a componente. Esta por esta, esta por esta y esta por esta. Al final, nada más me va a quedar la integral de superficie, perdón, acá una vez, de superficie de esta componente por esta componente, ¿sí? Haciendo el producto punto. Entonces me queda 1 sobre 4pi epsilon 0, 4ql, sobre r al cubo por coseno de phi por r cuadrado seno de tita de phi, ¿sí? Fíjense que este r cuadrado de acá se me va con 2r de acá abajo, ¿sí? Y me queda, como tengo una integral de superficie, tengo una integral doble con de tita y de phi. Entonces tengo una integral que va de 0 a 2pi para phi y de 0 a tita, perdón, de 0 a pi para tita, ¿sí? Esta se me va con esta, entonces me queda, este 4 se me puede ir con este 4, me queda Q por L sobre pi epsilon 0 por R, donde esto pasa a ser una constante, ¿sí? Porque no tengo ningún diferencial de R. Entonces R pasa a ser constante y puede salir de la integral. Por coseno de phi. Marga, salí ahí. Perdón. ¿Cómo? No, no, perdón, perdón. Tranquilo, coseno de phi, seno de tita de phi. Entonces me queda resolver la integral de coseno de phi por de phi y la integral de seno de tita por de tita, ¿sí? Fíjense que nada más voy a tener esta componente, ¿sí? La integral se me resume a solo la multiplicación de estas componentes, ¿sí? Porque al final voy a tener un campo que siempre va a tener simetría esférica, ¿sí? Porque estoy hablando de una simetría esférica desde el inicio. Entonces, ese campo va a tener una componente en SUR solamente, ¿sí? Entonces, acá la integral de coseno de phi por de phi evaluado entre 0 y pi me da 2. Y la integral, a ver, sí, no, perdón, esta me da 0, porque la integral de coseno va a ser seno, ¿sí? Y de phi va a ir de 0 a 2pi. Bueno, si quieren se los hago detallado para no ir tan deprisa. La integral de coseno de phi por de phi me va a dar seno de phi, y eso va a estar evaluado entre 0 y 2pi. Entonces esto va a ser 0. Claro. ¿Se entiende? Y la otra creo que te da... porque es entre 0 y pi, no dije nada. Pensé que la otra sí iba a dar 2, pero no. Sí, esta daría 2, porque te va a dar el coseno de tita entre 0 y pi. Esta te va a dar 2. Está bien, está bien. ¿Sí? Pero fíjate que vas a multiplicar 2 por 0. Claro, lo pierdo. Entonces, en total, esto te va a dar 0. ¿Sí? Es decir, aplicar Gauss acá te va a dar que esto es igual a 0. Que es lo que piden demostrar. Dice, mostrar que el flujo a través de una superficie gaussiana esférica es igual a 0. Buenísimo. ¿Se entendió? Sí. Yo, claro, no había, ya partiendo de que no, o sea, no había entendido lo de cómo, que era el vector de campo eléctrico lo que aparecía. Claro. Y buenísimo. Sí, perfecto. Sí, cuando le den un campo eléctrico así, o sea, le digan SUR, su tita, ahí le están dando las componentes de ese campo eléctrico, ¿sí? Si ya les dijeran que hay dos campos eléctricos, entonces les van a dar dos vectores, ¿sí? Pero ahí tienen solamente un vector con dos componentes. Buenísimo. Qué bueno, se entendió entonces. Y bueno, acá lo que hago es sustituir los vectores y aplicar lo que ya sabían de Gauss. Genial. Bien. ¿Qué otra duda después del 9 o antes del 9? Ya que estamos, ¿podría consultar del 11? Bueno, veamos el 11. Tenemos el generador de Van der Graaf.
Exacto. Bien. ¿Planteaste algo allí en el 11? ¿O desde cero? Allí en el 11 me dicen, tengo un generador de Van de Graaff, tal que la carga máxima que puede ser retenida por el domo, entonces me da una carga, ¿sí? Que va a ser igual a 6 por 10 a la menos 3 coulombs. Bien, entonces, parte A. Sabiendo que la rigidez dieléctrica del aire es 3 por 10 a la 6, determina el radio del domo. Rigidez dieléctrica, ya lo vieron en la teoría, les mencionaron qué es la rigidez dieléctrica. Yo lo que hice fue, mirando en la teoría, estaba la parte de, cómo era, de conductores, y decía, bueno, que la Bien. carga máxima están, le daba de ecuaciones para carga máxima, campo eléctrico máximo y eso, y usé la ecuación de carga máxima para despejar el radio de ahí. Claro, pero no sé cuál es la ecuación de carga máxima. Yo lo saco por Gauss, Ajá. Bueno, ¿sí? bien, ya tenemos Bueno, una diferencia bastante grande. voy a hacerlo como yo lo hice por Gauss, ¿sí? Que es lo que venimos aplicando en la guía, a ver si da lo mismo, ¿sí? Vale. No sé cuál es la ecuación de carga máxima, pero vamos a hacerlo por acá, a ver si nos da igual. Entonces, tengo esta carga máxima. Me dan una rigidez dieléctrica. La rigidez dieléctrica es la intensidad de un campo eléctrico en el cual un material deja de ser aislante, ¿sí? Deja de tener sus electrones tan unidos al núcleo debido a ese campo eléctrico tan intenso o a esa fuerza eléctrica permanente allí. Entonces, esa fuerza eléctrica hace que esos electrones se despeguen un poquito del núcleo y ya ese material pasa a ser conductor, ¿sí? Justo en ese campo máximo, o sea, si yo aplico un campo máximo a ese, el material pasa a ser conductor, ¿sí? Y un campo Sí. menor a ese, el material sigue siendo aislante, ¿sí? El material sigue manteniendo sus electrones cerquitas del núcleo, ¿sí? O cercanos a lo que deberían estar, ¿sí? Entonces, lo que me están diciendo de esa rigidez dieléctrica es que me están dando la magnitud del campo eléctrico máximo, ¿sí? Que me están diciendo que es 3 por 10 a la 6 volts sobre metros, ¿sí? 3 o Entonces, me están 6. dando como, ¿cómo? Ah, no, ese es el dato del problema, no dije nada, no dije nada. Me confundí yo. Sí, ese es el dato que me están dando de rigidez dieléctrica, que se Mm, traduce en un campo eléctrico máximo, ¿sí? sí. Entonces, tengo el campo eléctrico, tengo la carga máxima, ¿sí? Y si hablamos de un domo, ¿sí? No sé si vieron, seguro vieron alguna imagen del Van de Graaff, pero es más o menos así. O sea, tengo una base, ¿no? Y acá tengo un domo, ¿sí? Que acá es donde se encuentra contenida esa carga, ¿sí? En este domo. Y este domo va a tener una superficie esférica con un radio R, ¿sí? Entonces, yo necesito saber el radio de este domo, ¿sí? Y yo sé que acá tengo cierta carga. Entonces, yo puedo aplicar una superficie gaussiana, ¿sí? Para aplicar Gauss, una superficie gaussiana que sea del mismo radio del domo, ¿sí? Ya que acá voy a abarcar toda esta carga encerrada y puedo usar este campo eléctrico máximo, ¿sí? Entonces, si yo hago una superficie gaussiana tal de que sea con R igual al domo, ¿sí? Una superficie gaussiana esférica, entonces mi Gauss, ¿sí? Al aplicar Gauss me queda, yo tengo el teorema de Gauss es la integral de E por ds igual a la carga encerrada, ¿sí? Sobre epsilon 0. Bien, entonces, mi superficie gaussiana, que es este lado de la igualdad, ya lo definí como este lado del domo, ¿sí? Esta esfera del domo. Entonces, y si yo tengo una superficie esférica con una carga volumétrica esférica, entonces yo voy a tener campo eléctrico
en dirección radial acá, ¿sí? Entonces, este campo eléctrico va a estar en SUR, ¿sí? Porque estoy hablando de una superficie esférica. Entonces, si tengo el campo en SUR y tengo mi diferencial de superficie en SUR, puedo decir que esta integral va a ser igual a la integral de 0 a 2pi, de 0 a pi, del campo por diferencial de superficie en esférica, que sería r cuadrado, seno de tita, de phi, donde este r es el radio del domo, ¿sí? Porque estoy aplicando una superficie gaussiana que me ocupe todo el domo, ¿sí? Claro. Y esto va a ser igual a la carga encerrada, que es la carga que me están dando, esa carga máxima con este campo máximo, entre epsilon 0, ¿sí? Cuando resuelvo esta integral, esto me va a dar 4pi r cuadrado por el campo, igual a esa carga Q entre epsilon 0. El campo lo tengo, la carga lo tengo, entonces de acá puedo despejar R. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Entonces, acá me queda, si se quieren llevar el resultado, me queda, como esto está al cuadrado, me queda una raíz. R va a ser igual a la raíz de Q sobre 4pi por el campo por epsilon 0, donde Q va a ser igual a 6 por 10 a la menos 3 coulomb, el campo va a ser 3 por 10 a la 6, y epsilon 0 es una constante, ¿sí? Entonces me da, a ver, acá tengo el resultado, que SR es igual a 4,24 metros. Bueno, déjame que me fijo a ver si me da igual, porque yo lo dejé con la expresión de la raíz. Bien. 18. Sí, me dio lo mismo. Ah, bueno. Entonces la ecuación de carga máxima seguro sale de acá, de considerar una superficie esférica. O sea, me imagino que esa ecuación que tienes de carga máxima es para superficies esféricas. Sí, porque la carga máxima es 4pi por epsilon 0 por el radio al cuadrado por el campo eléctrico. Claro, ya ese 4pi te señala que vienes de un área, o sí, de un Sí, área de en un una área esfera. esférica. ¿Sí? Sí, Entonces, esa carga máxima te va a servir solamente en esférica. En este caso, como es esférica, porque hablo de un domo de un Van de Graaff, te sirve. Pero si ya claro. tienes otra superficie, tal vez no Ahí te ya sirva no. esa carga máxima. Está bien. Entonces la puedes sacar por acá, ¿sí? Por Gauss. Te recomiendo que la hagas por este lado, ¿sí? Para que tengas el detalle de dónde sale esa ecuación de carga máxima. Sí. Y yo calculo que el B también se puede hacer por Gauss. El B es lo mismo, ¿sí? Voy a hacer Gauss, pero ahora, como me están pidiendo el campo eléctrico en un punto exterior a la esfera, situado a 5 metros de su centro, entonces, fíjense, el radio de la esfera me da 4. Entonces, me están pidiendo un campo eléctrico fuera de ese radio. Entonces, si yo tengo mi domo acá, ¿sí? Entonces, aplicar una superficie gaussiana acá no me sirve, porque yo necesito calcular el campo eléctrico fuera de ese domo, ¿sí? Entonces, yo tendría que aplicar Gauss para un R igual a 5 metros, ¿sí? Y a partir de allí, cuando aplique Gauss, despejo lo que me piden, ¿sí? Que es el campo eléctrico. Aquí ya voy a tener el R, mientras que acá tenía que buscar el R. Aquí ya el R lo tengo como dato. El R lo tengo como dato y la carga encerrada acá también la tengo como dato, ¿sí? Porque esta superficie gaussiana me va a encerrar solamente la carga del domo, ¿sí? Sí, ahí no me importa como la partecita de abajo del Van der Graaf, del domo. No, solo donde tengo la carga que es acá, en el domo. Está bien. Después despejás el campo y listo, o sea, reemplazás el R en 5 y despejás el campo de la ecuación de flujo, ¿no?
Tal cual, sí, sí, así mismo. Perfecto. Despejan el campo allí. Sí, la carga ya la tienen, el radio lo tienen, entonces la única incógnita es el campo. Buenísimo. O sea, le va a quedar, cuando resuelvan y apliquen Gauss, le va a quedar 4pi por r cuadrado por el campo va a ser igual a q sobre epsilon 0. ¿Sí? Entonces, este r va a ser igual a 5 metros porque es el r de mi superficie gaussiana. El campo es el que van a buscar y q va a ser la carga encerrada que es 6 por 10 a la menos 3 coulombs. Entonces de acá nada más le queda despejar el campo, que a mí me da 2,16 por 10 a la 6. Sí, buenísimo. Me dio eso. Y una pregunta, para el punto C, ¿qué usas? Sí. Una ecuación que sea, por ejemplo, de fuerza igual a m por a. Sí, tal cual. Para encontrar aceleración en presencia de un campo eléctrico, lo mejor es aplicar las leyes de Newton de sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y la carga de un electrón, por ejemplo, asumimos que la sabemos, o sea, no. Claro, la carga del electrón es la que tienen, creo que la tienen en la guía 1, como una tablita allí Claro, de datos. sí, 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 Esa es carga verdad. es la que van a usar. Buenísimo. ¿Cómo Te Y entonces hay la que pedí. hacer masa de un dinámica? electrón, creo que también la tienen. ¿Cómo? Perdón. Entonces para el C hay que hacer dinámica. Sí, dinámica. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. La única fuerza presente que tienen allí es la fuerza eléctrica. ¿Sí? Pueden tener la gravitatoria, pero ya vieron que es despreciable en los ejercicios de la guía 1. Entonces, tienen nada más la fuerza eléctrica igual a masa por aceleración. La fuerza eléctrica, ya ustedes saben que es Q por el campo. ¿Sí? El campo ya lo tienen, ¿sí? Determinado. La carga de un electrón la tienen en una tabla. La masa de un electrón la tienen también por tabla. Nada más les quedaría despejar la aceleración. Claro, bien. ¿Sí? A mí me da la aceleración, se las anoto acá, me da la aceleración de ese electrón, es 3,8 por 10 a la 17 metros sobre segundos cuadrados en menos E sub R. Sí, o sea, yo lo obtuve como un valor, me dio menos 3,8 por 10 a la 17, pero no lo puse no le puse Ah, el vector. Bueno, vector. igual está bien. Algo importante acá es, bueno, lo vamos a ver en los siguientes ejercicios. Cuando le piden determinar campo eléctrico, por lo general se pide en forma vectorial, ¿sí? Por más que ustedes cuando apliquen Gauss acá utilizan magnitudes, porque esto es una magnitud y esto todo, o sea, este es el vector de S en E sub R, ¿sí? Y este es el vector campo eléctrico en E sub R, ¿no? Entonces, cuando multiplique ambas componentes, estoy multiplicando son magnitudes, ¿sí? Sería la componente de esto, en E sub R es la magnitud en ese eje, ¿sí? Y esta sería también magnitudes. Entonces, esto que yo tengo acá es una magnitud, pero yo, mi resultado final, tengo que llevarlo a vector, ¿sí? Cuando yo tenga mi campo eléctrico final, supongamos que el campo eléctrico me da, no sé, Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado, ¿sí? Entonces, este campo eléctrico que me salió del despeje acá es magnitud, pero yo lo voy a expresar como vector diciendo que como estoy en una superficie esférica, ese campo eléctrico es radial. Entonces va a estar en E sub R, ¿sí? Tal como lo planteé desde el principio, que ese vector campo eléctrico está en E sub R y que este diferencial de superficie está en E sub R. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Sí, Lo que obtienen del despeje en Gauss es una magnitud, pero la respuesta en realidad debe estar en forma vectorial.
O sea, colocan la magnitud y luego colocan el vector. Esto no aplica para este ejercicio porque acá me piden determinar un radio, ¿sí? Pero cuando les piden determinar campo eléctrico, siempre escriben la respuesta en forma vectorial. Mm. Ya. Bien, ¿qué otra duda sigue? Bueno, nos queda un minuto y volvemos a entrar, pero... Sí, dale. Yo después te quería preguntar el 12B, que es el que me da duda. El 12B. Bueno, el 12 no lo hizo Miquelina en clase, creo que sí, El ¿no? 12A está hecho en clase, y con Ah, el bien, 12B llegué al resultado que esperaba, porque el resultado son los mismos que en la guía 1, claro. pero no me termina de cerrar como que tal vez me salté algún paso o algo porque no me termina de cerrar. Bueno, vamos a irlo planteando. Si querés cerramos y volvemos, porque ya se corta. Es bien, ahí, bueno, hice más o menos el dibujo. Esto es X. Y acá tengo otro plano. A ver, ¿no? Bien, acá tengo otro plano a una distancia D. Ok. Bien. Entonces, bien, vamos a ver qué nos dice el 12 en la parte B. Haciendo uso de distintas superficies de Gauss, encuentra el campo eléctrico en todo el espacio generado por dos planos infinitos uniformemente cargados con una densidad positiva y negativa. Indique claramente qué superficie utilizó para lograr su objetivo. Bien, entonces voy a agarrar esta positiva y esta negativa, ¿sí? Entonces este sería sigma positivo y este sigma negativo, ¿sí? Tengo, como necesito determinar el campo eléctrico todo el espacio, voy a poner una zona 1, que sería una zona detrás de este plano, una zona delante de este plano y detrás de este, sería zona 2, y una zona acá, zona 3, delante de este. ¿Sí? Eso me abarcaría todo el espacio, zona 1, 2 y 3. Bien, entonces, ya yo en la parte A había determinado el campo eléctrico, ¿no? Para un plano infinito, ¿sí? Que el campo eléctrico para un plano infinito les había dado 2 sobre, perdón, sigma sobre 2 Sigma sobre epsilon 2 epsilon 0. Sí. en K, ¿sí? Bien, este era el resultado de la parte A. Ahora voy a usar esto para la parte B. En la parte A, bien, tengo dos planos infinitos, entonces, para un plano infinito, ¿qué superficie gaussiana me conviene usar? De acuerdo a lo visto en clase. Un cilindro. Sí. Un cilindro, muy bien, entonces, como tengo dos densidades superficiales distintas, una positiva y una negativa, entonces voy a usar dos cilindros, ¿sí? Voy a usar un cilindro para esta superficie, ¿sí? Que me llegaría por acá, una tapa acá y una tapa acá, y voy a usar un cilindro para esta superficie, ¿sí? Tendría una tapa acá y otra tapita acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué superficies uso? Dos superficies cilíndricas y, bueno, la explicación seguro es la que obtuvieron en la parte A. ¿Por qué una superficie cilíndrica? ¿Sí se acuerdan? Justo se cortó ahí no llegué a captar qué preguntaste, Jessy. Porque le piden justificar qué superficies gaussianas va a usar. Entonces, ¿por qué yo tomaría dos superficies cilíndricas? Era por el tema de la simetría que es paralelo al plano. Exacto, yo necesito
tapas, por ejemplo, un cilindro cerrado que tenga tapas fuera del plano, me va a generar, estas tapas van a estar paralelas al plano y me va a generar que el campo eléctrico en estas tapas va a ser exactamente el mismo en cada punto de la tapa. ¿Por qué? Porque si estas son cargas positivas, son líneas que van saliendo así, ¿sí? En K, y estas líneas que van saliendo así, como son uniformes, ¿sí? Tengo una densidad de carga uniforme, va a ser la misma en cada punto de este radio de la tapa, ¿sí? Lo mismo acá. Y aparte, es una tapa paralela al plano, me va a generar un diferencial de superficie paralelo a estas líneas de campo eléctrico, ¿sí? Por ejemplo, el de esta tapa, el diferencial de superficie sería este. Y para esta tapa, hablando del cilindro rojo, el diferencial de superficie sería este, ¿sí? En ambos, el diferencial de superficie es paralelo a las líneas de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, el producto punto de esto, cuando yo aplique Gauss, va a ser sencillo, ¿sí? Va a ser por el coseno de cero. En el lateral, las líneas de campo eléctrico están así, pero el diferencial de superficie va a estar en E sub R, ¿sí? Va a estar así. Mientras que las líneas están así, el diferencial de superficie va a estar así. Entonces va a formar 90 grados, ¿sí? Entonces el campo eléctrico en todo el lateral me va a dar 0, pero el de las tapas me va a cubrir todas esas líneas de campo que salen y me va a dar distinto de 0 porque tengo un diferencial de superficie paralelo a esas líneas. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, por eso me conviene un cilindro cerrado cuyas tapas queden paralelas al plano, ¿sí? Entonces, la justificación que les piden sería esa, ¿sí? Pero espero que la hayan entendido, si no hablé muy rápido. Pero recuerden, yo tomo una superficie gaussiana de tal manera que el campo eléctrico en cualquier punto sea el mismo, ¿sí? Para yo poder sacar ese campo de la integral y poder desarrollar ese flujo, ¿sí? O ese, despejar ese campo magnético, campo eléctrico, ¿sí? Bien, entonces la justificación sería esa. Uso, entonces, dos superficies cilíndricas, por lo explicado anteriormente, y ahora, de acuerdo a esas superficies cilíndricas, como en la parte A, yo usé también una superficie cilíndrica y me da que el campo eléctrico es este es el que voy a utilizar para referencia de este plano y de este plano, ¿sí? Ahora, voy a trabajar por zonas, ¿sí? De acuerdo a cómo son mis líneas de campo. Por ejemplo, en el plano con carga positiva voy a tener líneas de campo hacia allá y líneas de campo hacia allá, ¿sí? Salientes. Y en el plano con carga negativa voy a tener líneas de campo que vienen acá y líneas de campo que vienen acá, entrantes, ¿sí? De acuerdo a estas líneas de campo, desarrollo cómo será el campo eléctrico en cada una de las zonas. Por ejemplo, sin empezar con las zonas, voy a determinar para el plano con carga positiva. Así se les hace más entendible. El plano con carga positiva. El plano con carga positiva, si yo coloco mi origen acá, voy a tener para x mayor a 0 y para x menor a 0 un campo. Es decir, x menor a 0 corresponde a la zona 1, x mayor a 0 corresponde a la zona 2 y a la zona 3. Entonces, para un x menor a 0, el campo eléctrico, que es este mismo, ¿sí?, sería como positivo o negativo. Para un x menor a 0 de este plano infinito. Debería darme negativo. Negativo porque las líneas de campo eléctrico van hacia allá. Entonces yo puedo decir, bueno, esto va a ser menos sigma sobre 2 epsilon 0 en K, ¿sí? Ahora, para un x mayor a 0, hablando solo de este plano, para un x mayor a 0, el campo eléctrico me va a dar positivo, porque tengo líneas de campo que van hacia allá. Entonces,
el campo eléctrico acá va a ser más sigma sobre 2 epsilon 0 en K. Ahora voy para el plano con densidad negativa. Para el plano con densidad negativa, como esto está separado a una distancia d, yo puedo hablar de un x menor a d y de un x mayor a d, ¿sí? Entonces, para un x menor a d, el campo eléctrico para este plano, un x menor a d, ¿cómo sería? ¿Positivo o negativo? Ahí sería positivo. Positivo, porque si estoy para un x menor a d, me encuentro de este lado del plano. Y las líneas de campo de este lado del plano son entrantes para una carga negativa. Claro, Entonces, van hacia el lado positivo. Entonces acá sería más sigma sobre 2 epsilon 0 en K. Y ahora, para un x mayor a d, el campo, ¿cómo me daría? Bueno, serían estas líneas de campo que están de este lado y van a ser negativas, ¿sí? Entonces sería menos sigma sobre 2 epsilon 0 en K. Bien, ya teniendo en cuenta esto, lo que me queda es sumar, ¿sí? Yo puedo decir, para la zona 1, voy a sumar el campo eléctrico de este plano y el campo eléctrico de este plano. Entonces, para la zona 1 me encuentro en un x menor a 0 para este plano, ¿no? Zona 1, x menor a 0. Entonces, si estoy en un x menor a 0, me dice que el campo acá, para un x menor a 0 es, voy a poner el campo total, va a ser igual a este menos sigma sobre 2 epsilon 0 en K, más, y ahora voy a colocar, como estoy en un x menor a 0, ¿sí? ¿Qué tendría que tomar yo de este plano? Bueno, tendría que tomar las líneas de campo para un x menor a d, porque estoy hacia aquella zona, las líneas de campo hacia aquella zona, ¿sí? Y para un x menor a d, yo tengo un campo positivo, entonces esto sería más sigma sobre 2 epsilon 0 en K. Esto va a ser menos, y este va a ser más, entonces esto me va a dar 0. ¿Se vio? O sea, la segunda parte del más aparece por la, ¿cómo es? La flecha que va hacia la izquierda en la zona 3. Acá. Yo estoy haciendo la zona 1, ¿no? Sí, Entonces tengo que tomar de la zona 1 las líneas de campo, tanto de este plano como de este plano, ¿sí? claro. Para la zona 1, yo me encuentro en un x menor a 0, de acuerdo a este plano, ¿no? Sí, ¿Sí? Entonces tomo el campo para un x menor a 0. Para la zona 1, de acuerdo a este plano, yo me encontraría en este lado, ¿no? Entonces sería para un x menor a d. X menor a D, claro, miro el lado izquierdo, está bien. Exacto, me daría el lado izquierdo. Entonces, para un x menor a d, yo tengo que el campo es positivo, Claro. ¿sí? Entonces me quedaría uno negativo y uno positivo, en esa zona, Mm. ¿sí? Ahora, cuando voy a la zona 2, ese campo total, bien, ahora voy. Para este plano, si estoy en la zona 2, sería un x mayor a 0, ¿no? Sí. Acá. Entonces, para un x mayor a 0, el campo es positivo. Voy a colocar nada más el signo, ¿sí? Ya sabemos cuál es el valor. Ahora, para este plano, si estoy en la zona 2, ¿qué voy a tomar? ¿El x menor a d o el x mayor a d? Ahí Si estoy en la zona tomaría 2, el menor a D. el menor a d porque me encuentro de este lado, ¿sí? Claro. Entonces, si yo tomo el menor a d, esto me va a dar positivo, ¿sí? Entonces yo estaría haciendo la suma de dos campos, ¿sí? Acá voy a sumar este campo con este campo, ¿sí? Y un medio más un medio me va a dar 1, ¿sí? Entonces el campo en la zona 2 me va a dar sigma sobre epsilon 0 en K. Claro, y de ahí ¿Sí? Me va a dar sale. un valor. Mm. Bien, ahora voy para la zona 3.
en la zona 3, voy a irla por acá, en la zona 3 me encontraría en esta zona. Bien, este plano, si estoy en la zona 3, este plano, ¿cuál campo tomaría? ¿Para el x mayor a 0 o para el x menor a 0? X mayor a 0. Bien, entonces para x mayor a 0 tengo un campo positivo, ¿sí? Más, ahora voy a hacer, para este plano, en la zona 3, tomaría ¿cuál? Esta zona. ¿El x mayor a d o el x menor a d? Ahí está, estaba silenciado. X mayor a D. X mayor a D, claro, porque me encuentro en esta zona. Entonces, X mayor a D me da un campo negativo. Entonces, positivo con negativo me va a dar que el campo en esta zona va a ser 0. Bien. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte B del ejercicio? ¿Todos? Sí, ahora veo bien de dónde, cómo era para sacarlo. Porque yo me puse a hacer Claro, Gauss y no me terminaba de cerrar. claro, no, puedes plantearlo así, o sea, Por partes. individualmente cada plano, cómo es el Mm, campo individual en cada plano, y luego hacer la suma de acuerdo a la zona en la que te encuentras. claro, era mucho más simple. Sí, de esa forma lo es más simple, ¿sí? Haciéndolo así. Bien, genial. Bien. Ahora viene un ejercicio entretenido, que es el 13. ¿Pudieron plantear algo del 13 o netamente desde cero? Yo puedo plantear, a ver, déjame que lo busco acá. Pude plantear, bueno, el Gauss y después los sigmas, el sigma para R, porque me Bien, parece que en el A allí, te pide la densidad de carga superficial, sí. claro, claro. Bien, haciendo el dibujo para visualizar mejor lo que te piden, yo tengo una esfera metálica de radio A, entonces voy a hacerlo grande, acá tengo una esfera metálica de radio A con carga positiva, ¿sí? Entonces yo tengo que acá hay una carga positiva, ¿sí? Bien, y esta carga está rodeada por un cascarón esférico de radio B, radio interno B y radio externo C. ¿Sí? La hago grande para dibujar las cargas. B y C. Bien, entonces, me piden las cargas en cada radio, ¿sí? Las cargas superficiales. Claro, a mí lo que Entonces, me confundía en ¿sí? ese es que me lo pedía en R, grande. Entonces, como decía, en R, en A y en B. ¿Y qué pasó con C? Dije ahí. Ah, no, ese R grande es C. Ah, bueno. Sí, allí hay un error. Ese R grande es C. ¿Sí? Bien, entonces, yo tengo esta esfera metálica, ¿sí? Si es metálica es un conductor. Entonces, esta esfera metálica de radio tiene una carga neta positiva, ¿sí? No está neutra, sino que tiene una carga en exceso positiva. Por propiedad de los conductores, esta carga positiva, ¿dónde la voy a ubicar? Acá. En la superficie externa, digamos, o sea, en la superficie. Exacto, la voy a ubicar toda acá en la superficie. Es decir, no hay nada adentro, todo está acá en la superficie. Yo la coloco afuera del radio, pero puede estar justo aquí en el radio, ¿sí? Bien, ahora, me dicen que este cascarón es también metálico, ¿sí? Es conductor también, pero es un cascarón metálico neutro, ¿sí? Tengo la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Pero por ser metálico y ser conductor y tener una carga positiva aquí andante, va a haber una carga inducida en este material, ¿sí? ¿Cómo va a ser esa carga inducida? Si yo tengo cargas positivas acá,
yo voy a traer las cargas negativas de esto lo más cerquita que yo pueda, ¿sí? Es decir, hacia el radio B, hacia lo más externo de su superficie, ¿sí? Entonces, de este cascarón metálico, yo voy a traer todas las cargas negativas, no todas, sino las equivalentes a esta carga positiva, ¿sí? Si yo tengo 3 cargas positivas, bueno, yo voy a traer 3 cargas negativas. Si yo tengo 10, entonces atraigo 10 cargas negativas. En este caso, yo puedo decir que esta carga negativa que estoy atrayendo va a ser de magnitud menos Q, ¿sí? O sea, va a ser esta misma carga, esta misma cantidad de carga, pero negativa, ¿sí? Entonces, en mi radio B, yo estoy atrayendo todas las cargas negativas de este cascarón metálico neutro. Pero como es neutro, tengo también cargas positivas. Y esas cargas positivas se van a repeler con estas que están acá, ¿sí? Cargas de signo contrario se atraen, cargas de signo opuesto se repelen. Entonces, esa carga positiva de este cascarón metálico se van a querer ir lo más lejano posible a estas. Entonces, ¿hacia dónde se van a ir? Se van a ir hacia el radio C, ¿sí? Hacia la superficie en el radio C. Y va a ser lo mismo, si yo tengo 3 cargas positivas, yo voy a repeler 3 cargas positivas también. Entonces, esta carga positiva que está acá va a ser la misma magnitud, va a ser más Q, ¿sí? Sí, Entonces, hasta acá, ¿esto se entiende? sí. Sí, Entonces sí, sí, tengo más Q en radio A, menos Q en radio B y más Q en radio C. Si ya tengo las cargas y tengo las áreas, puedo determinar las densidades, ¿sí? Entonces, esa parte A la hicieron completa, no hay dudas allí. ¿Sí? No, Eh, hasta ahí vamos bien. o sea, O sea, ahí porque yo, las más que densidades... nada para... Perdón. No, no, por ¿Sí? favor. Más que nada, yo para quedarme tranquilo que estoy usando la ecuación correcta, lo tengo que sacar de la ecuación del ρ, que era ρ es carga sobre área. Sí, carga sobre área, perfecto. Sería sigma, ¿sí? Recuerda que Sí, ρ es para sigma, volumen. claro, y ahí como no es un volumen, tengo que usar una integral doble. Claro, acá puedes usar una integral doble o no, ¿sí? Porque, fíjate acá, yo por ejemplo, yo quiero determinar la densidad de carga superficial en el radio A, ¿sí? Mm. Entonces, en el radio A, ¿qué carga tengo? Bueno, tengo una carga más Q entre el área de este radio A, que como es esféricas, el área de una esfera es 4pi por r cuadrado, ¿sí? 4pi por r cuadrado. Pero como me encuentro en el radio A, sería 4pi por a cuadrado. De igual forma, Claro. si haces la integral, te va a dar este resultado. ¿Sí? Sí, bueno, sí, en algún lado le habré errado. Sí, en algún lado le habré errado porque me quedó 2pi en vez de 4pi. Pero sí. Recuerda que para sacar el área, usas el diferencial de superficie en esférica, que es r cuadrado seno de tita de phi, ¿sí? Ah, pues yo Como, estaba integrando en R, tal vez es por eso. no, allí en esférica recuerda que este es el diferencial de superficie. Claro, no, yo estaba, en vez de integrar entre 0 y 2pi y 0 y pi, estaba integrando entre 0 y 2pi y 0 y R. Entonces, Ah, claro. No, integro de 0 a r si aquí hubiese un diferencial de r. claro, no, entonces, y por eso no me estaba quedando, claro. Y además como estaba Claro, integrando el R, me estaba haciendo cualquier cosa, no, está bien. claro. Entonces, Bueno, sí. sí, lo Eh, pueden hacer con diferenciales, haciendo la integral, o pueden escribir directamente que el área de esta superficie esférica va a ser 4pi por r cuadrado, donde tengo que sustituir en la superficie que me encuentro, en este caso en la superficie de radio igual a, ¿sí? mm, Lo mismo sí. pasaría con sigma b.
En sigma B tengo una carga menos Q. Entonces sería menos Q entre 4pi por B cuadrado. De acuerdo, ¿Sí? claro. Y sigma C, en sigma C tengo una carga más Q. Entonces sería más Q entre 4pi por C cuadrado. C cuadrado, perfecto. Bien. ¿Sí? Esa sería la respuesta de la parte A. Sigma A, sigma B y sigma C. Genial. Bien. Para la parte B me piden calcular y graficar el campo eléctrico en las distintas regiones. Bien. Ahora, tengo que definir mis regiones, ¿sí? Tiene que ser una región que me cubra todo R, ¿sí? Desde lo más central a lo más externo, ¿sí? O desde lo más interno a lo más externo, perdón. Entonces, si yo voy desde lo más interno, yo tendría, mi primera superficie gaussiana sería acá, un R menor A, ¿sí? Esta sería mi primera superficie gaussiana. Ahora, mi segunda superficie gaussiana la podría establecer acá, un R entre A y B, ¿sí? Un R entre A y B, un R menor a A. También puedo establecer una superficie gaussiana acá, un R entre B y C. ¿Por qué las establezco exactamente allí? Porque allí es donde voy a determinar que el campo eléctrico sea el mismo en toda la superficie, ¿sí? Entonces yo tengo que determinar superficies gaussianas tal que el campo eléctrico allí sea el mismo, ¿sí? Entonces, en R menor a A, de acuerdo al tipo de carga que yo tengo, voy a tener un campo eléctrico constante en toda esta superficie. Para un R mayor a A, es decir, un R entre A y B, yo elijo esta superficie porque voy a encerrar esta carga, ¿sí? Entonces, si encierro esta carga me va a generar líneas de campo saliente que van a tener la misma distancia en cualquier punto de esta superficie, ¿sí? Si yo elijo un radio entre B y C, yo voy a encerrar tanto esta carga como esta carga, ¿sí? Que me va a generar de igual líneas de campo que van a llegar de la misma manera a esta superficie, por lo tanto va a ser constante. Y por último, voy a generar una superficie gaussiana para un R mayor a C, que sería lo más externo a lo que yo puedo llegar, que me va a generar un campo eléctrico constante porque estas cargas que están acá van a generar líneas de campo eléctrico en toda esta superficie que va a ser la misma, ¿sí? La distancia de acá a acá va a ser la misma distancia de acá y de acá. Entonces tengo campo eléctrico constante en toda esta superficie. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien, entonces tengo cuatro se entiende. superficies gaussianas. Tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces tengo que hacer aplicar 4 veces el teorema de Gauss, ¿sí? Entonces, lo voy a aplicar para 2 y les queda el resto de tareas, ¿sí? Entonces, yo lo voy a aplicar para R menor a A. Entonces, para un R menor a A, yo tengo mi superficie gaussiana es una esfera, ¿sí? Y si es una simetría esférica, entonces voy a usar mi ds en esférica. Entonces, esta integral de superficie va a tener un campo en S sub R por R cuadrado seno de tita de phi, ¿sí? Que sería el diferencial de superficie en esférica, y esto va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon 0, ¿sí? Ahí tengo Bien, una duda. sí, Eh, Porque creo que la carga encerrada va a ser 0, pero también podemos decir que como estás adentro del campo, el campo es 0. Perdón, como estás adentro del conductor, el campo es 0. claro, por propiedad de los conductores, el campo eléctrico dentro de un conductor es 0. Eso puede ser una justificación para un examen, ¿sí? Decir que el campo eléctrico dentro de un conductor es 0, o pueden justificarlo directamente acá, diciendo que la carga encerrada es igual a 0,
y por lo tanto el campo eléctrico va a ser igual a cero. Ah, ok. ¿Sí? Pueden ser dos justificaciones, por propiedad de los conductores o matemáticamente diciendo si esto es cero, entonces esto va a ser cero. ¿Sí? Sí. Por teorema de Gauss. Entonces, exactamente, si yo me encuentro en un R menor a A, como esto es un conductor, toda la carga se va a la superficie y acá adentro no tengo nada de carga. Entonces, carga encerrada va a ser igual a cero. Y el campo me va a dar cero. ¿Sí? Así que cualquiera de los dos análisis están bien. Por ejemplo, acá yo podría decir que entre B y C yo me encuentro dentro de un conductor. ¿Sí? Entonces, directamente yo puedo decir, bueno, por propiedad de los conductores, el campo eléctrico entre B y C es cero. Y me ahorro aplicar teorema de Gauss acá. ¿Sí? Si yo quisiera aplicar el teorema de Gauss, yo puedo decir, bueno, hago todo lo demás y yo digo, la carga encerrada va a ser esta más esta, que sería menos Q más Q. Y esto me va a dar cero. ¿Sí lo ven? Ah, claro, está bien. Claro. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, Perfecto. yo puedo justificar de las dos formas, matemáticamente o por propiedad de los conductores, ¿sí? Porque si yo lo hago de forma matemática, yo digo, bueno, la carga encerrada sería más Q menos Q, y esto va a ser igual a cero. ¿Sí? Estoy hablando entre B y C. Ahora, voy a hacer entre A y B, ¿sí? Que entre A y B no me encuentro dentro de un conductor, me encuentro como en un espacio vacío acá. Entonces, allí sí voy a tener campo eléctrico, ¿sí? Entonces, cuando yo hago entre A y B, vamos a poner A menor a R menor a B, ¿sí? Esto me va a quedar, bueno, esta superficie gaussiana me queda lo mismo, 4pi por R cuadrado por el campo, va a ser igual a la carga encerrada. Entre A y B, ¿qué carga encerrada tengo yo? Q La positivo solamente. positiva. Claro, nada más esta Q positiva, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a Q positiva entre epsilon 0. Y de acá despejo el campo. Recordemos que el campo lo voy a expresar como vector. Entonces me queda que el campo es igual a Q sobre 4pi r cuadrado por epsilon 0. ¿Sí? En SUR, porque estoy en superficies esféricas. ¿Sí? Donde este R es un R que se encuentra entre A y B. Bien. ¿Sí? Entonces, bueno, ya prácticamente tienen hecho tres. Tienen para R menor a A, entre A y B y entre B y C. Les queda entonces para un R mayor a C. Buenísimo. Claro, sí. Para un R mayor a C, ¿qué les quedaría? Sin hacer muchas cuentas. Bueno, la superficie gaussiana les queda igual, 4pi r cuadrado por E. ¿Y la carga Claro. encerrada cuál sería? Te va a quedar Q positiva. Porque Positivo. Claro. porque se te cancelan las otras dos. No Claro, sería, no entonces, sería exactamente el mismo campo Pero que te nos cambia el dio radio, en me parece. R entre A y tal B. cual, te cambia el radio, ¿sí? Tal como dice Matías, te cambia el radio, ¿sí? Acá yo voy a estar, este va a ser un campo para un R entre A y B, pero el campo que yo calcule acá va a ser para un R mayor a C, ¿sí? Entonces no va a ser el mismo porque las distancias van a ser distintas. Ya Va a ser está. la misma expresión, ¿sí? Te va a quedar la misma expresión, pero el R no es el mismo, ¿sí? Pero en la cuenta te va a quedar R. Sí, es que acá para un R mayor a C te va a quedar lo mismo, te va a quedar que el campo es Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado, Sobre ¿sí? cuadrado. Claro, sí. Te va a quedar exactamente lo mismo, pero lo que no va a ser igual es que este R es mayor a C y acá este R es entre A y B. Claro, ¿Sí? no, sí, Entonces, yo eso es estaba, lo que sí. tienes que especificar. Ah, eso hay que ¿Por qué tienes especificar. que especificarlo? Porque eso te va a servir para graficar, ¿sí? Cuando vayas a graficar, es importante saber entre qué R estoy trabajando, ¿sí? Está bien. Entonces acá, cuando escriban carga encerrada, al aplicar Gauss, no escriban directamente Q,
No, hagan la suma, ¿sí? Para que entienda bien qué es lo que está sumando. Es decir, la carga encerrada va a ser igual a más Q menos Q más Q. Entonces, acá colocan más Q menos Q más Q, ¿sí? Entonces, esta se va con esta y les queda más Q, ¿sí? Para que sepan que tengo 3 cargas encerradas, no una sola, tengo 3. Solo que 2 de ellas se me cancelan, ¿sí? Para un R mayor a C. ¿Sí? No, no Genial. escriban directamente Q, escriban, tengo 3 cargas encerradas, que son más Q, menos Q y más Q, pero 2 de ellas se cancelan y solo me queda una, ¿sí? Buenísimo. Genial. Y para el potencial, vas en sentido contrario, por así decirlo. O sea, vas de las cargas de afuera. O sea, empezaríamos con las mayores AC, Tal cual. o sea, con las de Sí, para el infinito AC. potencial empezaría, sí, para el potencial vamos a hacer otra vez. Voy a dejar el dibujito acá. Para el potencial tendría que empezar desde un R mayor a C, porque empiezo con un punto de referencia siempre, y el punto de referencia es el infinito, ¿sí? Donde en infinito el potencial es igual a 0. Entonces, empezaría para un R mayor a C, donde el potencial va a ser igual a menos la integral desde infinito hasta un R mayor a C, ¿sí? Es decir, todo lo que está en el exterior. De el campo eléctrico que voy a sustituir acá, voy a sustituir acá el campo eléctrico que conseguí por un R mayor a C, ¿sí? Que sería, ay, perdón, esto se me mueve mucho. Que sería Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado por dr, ¿sí? Acá pendiente porque este R no es, o sea, por operación matemática tengo que escribir estos R distintos, entonces pongo un R' acá y un R' acá, ¿sí? Para que estos R no sean igual al R de integración, ¿sí? Entonces, me queda, con esto calculo hago la integral y me queda el potencial para un R mayor a C. Ahora voy para un R entre De B y C. C. Claro, de C. Entonces iría desde infinito hasta C, porque de aquí a acá tengo un campo eléctrico distinto que el que tengo acá. Entonces voy desde infinito hasta C y desde C hasta un R entre B y C, ¿sí? Entonces me Consulta rápida. quedaría, sí, Ya que decimos que los R son distintos, el R que voy a terminar integrando es este dr', el R que está dentro del campo no lo toco sí, a la hora de integrar. o sea, es R. Lo que pasa es que por cuestiones matemáticas yo no puedo poner este R igual a este R. Entonces yo le coloco al R que voy a integrar, yo le coloco R' y dr'. Ah, entonces son todos R'. Claro, o sea, estoy colocando como que lo que tengo dentro de la integral es R' y mi límite de integración es R, ¿sí? Ah, Pero es una notación para que no tenga un error matemático, ¿sí? No puedo, claro, porque por lo general yo no puedo decir que este R es igual a este R, claro, está bien. ¿sí? Ah, bien, Entonces, sí, ¿sí? Es más que todo sí, un protocolo matemático lo que hago, ¿sí? bien, genial. Bien, entonces, tengo para R mayor a C, este va a ser mi potencial. Ahora voy para un R entre B y C, ¿sí? Que sería, el potencial va a ser igual a la suma de infinito hasta C de este mismo campo eléctrico por dr, ¿sí? Más el potencial De desde C C a hasta R, un ¿no? R. Claro. Exacto, hasta un R que se encuentra entre B y C. Y lo que tenés que hacer en el de infinito a C es reemplazar tu R', digamos, por el C. O sea, te va a quedar. No, Sí, te va a no, claro. quedar, Pero después cuando o sea, cuando resuelvas la resuelvas integral. esta integral, te va a Claro, quedar Q sobre 4pi epsilon 0 por C, perfecto. ¿sí? Cuando resuelvas la integral, ¿sí? Porque recuerda que la integral de dr sobre r cuadrado es menos 1 sobre r.
¿sí? Claro. Y lo vas a tener que evaluar en C. Bien, acá entonces me queda la integral de C hasta un R que se encuentra entre B y C, del campo eléctrico que conseguí entre B y C. Recordemos que entre B y C yo me encuentro dentro de un conductor, a 0. Entonces, directamente este potencial va a ser 0 por dr y esto va a ser 0. ¿Sí? Nada más me va a quedar resolver esta integral. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? Bueno, y sigo aplicando lo mismo. Ahora voy para un R entre A y B. ¿Sí? Entonces, para un R entre A y B voy a tener 3 sumas de potenciales, porque me voy a encontrar 3 campos eléctricos distintos. Me voy a encontrar un campo eléctrico desde infinito hasta C, del campo eléctrico que está acá por dr, más, bueno, aquí coloco menos, es por la definición. Menos la integral desde C, ahora desde C hasta B, del campo eléctrico que se encuentra entre ellos dos, que ya dijimos que es 0 por dr, más, el menos es por la definición, la integral desde B hasta un R entre A y B, de el campo eléctrico que conseguí entre A y B por dr. ¿Sí? Tengo claro, como que 3, va quedando una sumatoria de potenciales. Bueno, una resta claro. de potenciales. Bueno, sí, una suma, pues es que todas son negativos por la definición, ¿sí? Por la Claro. definición de que el potencial es menos la integral. Pero en realidad te queda una suma de potenciales. Voy a sumar desde infinito, desde lo más externo, de mi punto de referencia, hasta lo más interno, ¿sí? Entonces, me quedarían 3 integrales. Acá voy a sustituir el campo que obtuve para un R mayor a C. Acá voy a sustituir el campo que obtuve para un R entre A y B. ¿Sí? Y acá el campo ya yo sé que me daba 0. Y por último, me queda calcular el potencial para un R menor a A. ¿Sí? Donde voy a tener ahora 4 integrales. Voy a tener esta más esta, ¿sí? Voy a tener la integral desde infinito hasta C, la integral desde C hasta B, ahora voy a tener la integral desde B hasta A, ¿sí? Del campo acá, menos ahora la integral desde A hasta un R, que va a ser un R que sea menor a A. Y el campo eléctrico que yo conseguí por un R menor a A es 0. ¿Sí? Entonces esta me va a dar 0 y esta me va a dar 0. ¿Sí? Entonces nada más me va a quedar resolver estas dos integrales. Genial. Fíjense Sí. que todas van a ser distintas, ¿sí? Porque acá yo voy a ir desde infinito hasta C. Entonces este potencial me va a quedar con un valor constante, ¿sí? No me va a quedar dependiendo de R. Mientras que acá voy desde infinito hasta R. Entonces, este potencial sí va a ser dependiente de R. Acá, este potencial me va a quedar constante porque lo voy a evaluar en C. Y este potencial me va a quedar dependiendo de R porque lo evalúo hasta un R. ¿Sí? Y este potencial, por más que se parezcan, porque voy a sustituir el mismo campo eléctrico, van a ser distintos, ¿sí? Porque aquí voy a ir de B hasta R, mientras que acá voy de B hasta A. Claro, ¿Sí? lo que podemos aprovechar, por ejemplo, la integral por ejemplo, de los R mayores a C, va a ser Claro, la misma, pero donde quedó R van a quedar C para la de abajo. claro, tal cual. Esta Ajá. integral va a ser la misma que esta y va a ser la misma que esta, Claro. ¿sí? Entonces Mm, la pueden sustituir directamente, no tienen que calcularla. buenísimo. Con esto yo ya tengo para entretenerme también un rato. Así. Bueno, qué bueno. Sí, este tema es bastante denso, por eso les dije que la guía 2 era más densa. Entonces traten de hacerlo con calma, de entenderlo bien, de sumar bien las cargas, ¿sí? Hacer todo lo más detallado posible. Y algo muy importante que se pide en el parcial y baja muchos puntos si no lo tienen, es justificar
por qué están usando la ley de Gauss, ¿sí? En el apunte, ustedes tienen allí en el Moodle un apunte de ley de Gauss, ¿sí? Allí, en la parte A, tienen un párrafo todo completo de cómo debería ser la justificación que deben dar cuando usan la ley de Gauss, ¿sí? O sea, tienen un ejemplo de cómo deberían justificar. Esa justificación vale puntos, ¿sí? En el examen. Incluso si el inciso vale 5 puntos, la justificación vale 3, algo así, ¿sí? Ah, Entonces, o sí, sea, se espera digamos, que lo justifiquemos más o menos así, con un párrafo de ese, o sea, ahí como está claro, ahí en el no, apunte. no exactamente las 10 líneas que tiene el párrafo, que le van a salir como 10 líneas a mano, pero sí que por lo menos dediquen 2 o 3 líneas a explicar por qué están usando ley de Gauss, ¿sí? Y por qué usan esa superficie, ¿sí? De acuerdo a lo que yo les he comentado, bueno, voy a usar esta superficie porque acá el campo eléctrico va a ser constante, va a poder salir de la integral, se me va a hacer más fácil el cálculo, etcétera, ¿sí? Así como lo tienen en el apunte. Pero sí o sí tienen que justificar por qué van a usar ley de Gauss y por qué ese campo eléctrico de la ley de Gauss sale de la integral. Buenísimo. Entonces, Sí. eso es un dato importante, no se olviden en el examen porque le resta puntos, ¿sí? Mm. Sí, yo más que nada estoy mirando ahora el 15 para ver, para ver. Y acá vamos a seguir usando Gauss, nada más que lo que va a cambiar es cómo planteamos las integrales y las superficies gaussianas. Sí, la superficie gaussiana en el 15 va a seguir siendo esférica, ¿sí? O sea, Mm. voy a seguir teniendo superficie gaussiana esférica. Lo que me va a cambiar, es decir, tu superficie gaussiana te va a seguir dando 4pi por r cuadrado por el campo, ¿sí? Lo que te va a cambiar y lo que tienes que estar muy atento es la carga encerrada, ¿sí? En el ejercicio 15 es estar bien cuidadosos con qué carga están encerrando, ¿sí? Entonces, Mm. recomendación, hagan primero este dibujo, ¿sí? Detallado de las cargas. Coloquen dónde tengo carga positiva, dónde tengo carga negativa, en qué superficie está o en qué radio está. Y a partir de allí empiezan a plantear Gauss, ¿sí? Mm. Porque el 15 es más que nada eso. O sea, el Gauss va a ser lo mismo. O sea, va a ser la integral de 2pi hasta de 0 a 2pi, de 0 a pi del campo por el diferencial de superficie en esférica. Ujú. Pero la carga encerrada es como que el punto clave, ¿sí? En ese ejercicio. ¿Qué carga Claro, encerrada tengo porque, allí? claro, porque como tengo las dos cargas positivas ahí adentro, tengo que ver cómo se manifiesta. Mm. Sí, ¿cómo se manifiesta y qué carga inducida voy a tener afuera? Claro. Mm. Bien. ¿Sí? Entonces, Mm. ese ejercicio 15 es muy de dibujo, ¿sí? Es muy hacer este dibujo, colocar las cargas y a partir de allí sale todo lo demás. Bueno, creo que ¿Te hasta puedo acá hacer llegué. un pedido, Jessica? Sí, ¿Podría ser que me muestres el papel del de Van der Graaf como para sacarle una captura? Sí, sí, si sí. no es mucha molestia. No es nada molestia, avísenme y se lo... A ver, creo que... Ay, pero se entenderá. Sí, sí, la idea es poder sacarle una captura. Ahí está, la parte de arriba. ¿Sí? Y ahora a la partecita de más abajo. Ahí está. Eh, es para después poder, cuando yo encare ese punto, poder usar eso de Claro. guíos. Bueno, Gracias, disculpa por la bien. molestia. No, de nada. No tengo problema si le quieren sacar foto. Bueno, sí. ¿Cómo van a hacer esas líneas de campo adentro? ¿Sí? Esa carga que me queda ahí adentro. Entonces, Mm. por allí piénsenlo un poquito. Verlos aparte, ¿sí? Antes de ver el video y así entienden mejor el video y ya con eso resuelven el cuestionario. No suele ser complicado, ¿sí? O sea, es más que todo
inducción de carga, ¿sí? Si yo acerco una carga positiva o acerco un material cargado positivamente a, no sé, a un electroscopio, ¿qué pasa? ¿Cómo actúa? O sea, ¿qué es lo que esperan que suceda? ¿Sí? Entonces, para eso, vean qué ítems tienen en la práctica, entonces los estudian aparte y así cuando vean el video lo van a entender mejor. Buenísimo. ¿Sí? Van a ver también cargar materiales por frotación, ¿sí? ¿Qué pasa si yo froto lana con un tubo de plástico, ¿sí? O con un material de plástico, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde se transfieren las cargas? Esas cosas, ¿sí? Más tirando a los primeros temas, puede ser, o sea, más... Sí, serie triboeléctrica. Sí, eso, serie triboeléctrica, sí, esa, Van de Graaff también, mm, sí, como cuál es el funcionamiento de un Van de Graaff, no sé si se lo van a grabar en video, me imagino que sí, pero eso, cómo funciona y qué es cómo hace que eso gire, sí, o cómo genera carga eso. Entonces, esas son las cositas que seguro más o menos preguntan o van a ver en el video. ¿Sí? ¿Cómo son las líneas de campo eléctrico? Si yo acerco un material cargado a algo que está neutro, ¿cómo son las líneas de campo? ¿Sí? Entonces van a ver demostrativo, o sea, van a ver en el laboratorio, me imagino que hacen el video en el laboratorio, qué es lo que pasa, ¿sí? Cómo algo se atrae a otro, cómo un material se atrae a otro de acuerdo al tipo de carga que tenga, ¿sí? Disculpame, tengo una pregunta. Sí. Yo el cuatri pasado cursé los dos primeros laboratorios. ¿Lo voy a tener que volver a hacer? Ah, eso es importante. Si ya lo hiciste, ya lo probaste, pregúntale a mí que capaz lo tienes aprobado, pero no te sé decir. Mirá, Creo que habían dicho que no. sí, yo estoy en la Ah, misma situación y no, me parece, o sea, en las condiciones de cursado aclararon que no, o entonces sea, no. porque se cambió, digamos, o sea, es como distinta la modalidad. Ah, no, entonces no se los van a valer. No, entonces van a tener que hacerlo. Sí, no sé, no sabía. Yo también tengo el primero aprobado y cuando vi lo de las reglas de cursado, desistí porque dice que no te los van a tomar, por eso. Sí, sí, yo, yo estoy en la misma.